Ya estamos metidos de lleno en el mes de mayo y tras unas semanas en las que he tenido mucho trabajo y apenas he podido grabar, me gustaría hablaros hoy de algunos de los libros que leí en el mes de marzo. Llevo un poquito de atraso con respecto al balance de lecturas, pero bueno, ya grabé un primer vídeo en el que os comentaba cuáles habían sido algunos de los libros que había leído durante ese mes, que la verdad es que leí bastante. Y en el vídeo de hoy de este canal de Al Son de un Libro quiero hablaros del resto de libros que tenía pendientes del mes de marzo para hacer un poquito de balance y contaros qué me han parecido, qué me parecieron en su momento estas lecturas y cómo ha ido también cambiando un poco mi percepción de las mismas conforme han ido pasando las semanas. Así que bueno, sin enrollarme más, allá voy. El primer libro del que quiero hablaros fue el que leímos en mi club de lectura en el mes de marzo, El otoño del patriarca, de Gabriel García Márquez. Es una de sus grandes obras, aunque creo que está injustamente olvidada o ha quedado relegada quizá a un segundo plano por su complejidad. Es una lectura bastante exigente que a mí me ha dejado con sentimientos encontrados, porque reconozco que por un lado es una obra maestra, es una joya que demuestra la maestría que tenía Gabriel García Márquez, tanto en su arquitectura lingüística y en la forma que tenía de utilizar el lenguaje, en la riqueza de los recursos lingüísticos, como en el ritmo de la narración y sobre todo en cómo juega y cómo tiene una habilidad pasmosa, la verdad, para alterar el concepto de tiempo como quiere, de una forma brillante, la verdad. Es una narración muy circular en la que nos adentramos en un otoño eterno que puede darnos la impresión de que es un tanto reiterativo en ocasiones o de que se repite por esa circularidad y por esa forma en la que tiene de ir controlando o de ir construyendo una historia que se va repitiendo o que tiene una relación con el tiempo, pues al más puro estilo del simbolismo de Gabo. Y en este caso, esa misma maestría o esa habilidad que demuestra tanto en el uso del lenguaje como en el ritmo, en la narración, en el tiempo, en los personajes, que por un lado me ha parecido, como os decía, espectacular y asombrosa, por otra parte me ha dejado totalmente saturada en ocasiones, ha sido una lectura que me ha dejado exhausta, tenía que parar y que ir haciéndola a pequeños sorbos y por eso os comentaba que me ha dejado con sensaciones diversas, con sentimientos encontrados, como os comentaba en un primer momento. Me ha llamado mucho la atención también, además de ese tratamiento temporal, de la temporalidad de la historia, cómo va perfilando a un personaje protagonista que es un dictador y cómo nos transmite sobre todo un mensaje de debilidad de un hombre que parece tenerlo todo o controlarlo todo, que tiene el poder absoluto, pero que en realidad se encuentra terriblemente solo. La soledad que nos transmite Gabriel García Márquez en esta historia, sobre todo a través de su protagonista, es desoladora. Aparece una vez más ese tema que tan bien desarrolla en sus historias y en sus libros Gabriel García Márquez. Y en ese sentido tengo que reconocer que también de cara al final me fascinó. Es un libro que me ha fascinado, que ha habido alguna parte que otra, sobre todo hacia la mitad, que me hizo tambalearme un poco por esto que os decía de la saturación a la que llegas en algunos puntos del libro y de la historia, pero por otro lado es que la verdad es que está muy bien desarrollado y es muy interesante. Creo que es un libro al que sería buena idea volver. No sé cuándo lo haré, yo me sigo quedando, eso sí, con El amor en los tiempos del cólera, por un lado, y sobre todo con 100 años de soledad. Pero bueno, sí que es cierto que es un libro que está muy olvidado o del que no he oído hablar tanto, pero bueno, en fin,
Os animaría a leerlo si ya habéis leído bastantes obras de Gabriel García Márquez, o por lo menos las que son sus obras fundamentales. Entonces ya sí, pues lanzaros a ver qué os parece El otoño del patriarca. Para nada sería una obra con la que empezaría con el autor, ni que tampoco recomendaría a todo el mundo. Pero bueno, antes de terminar con este libro, también me gustaría señalar la importancia de los personajes femeninos, de ese universo femenino. Investigando un poco sobre la obra y leyendo algunos artículos que hay de este libro en concreto, del otoño del patriarca, leí algo así como que en los diferentes personajes femeninos que vamos encontrando a lo largo de la historia, que son tres fundamentalmente: la madre, Bendición Alvarado; Manuela Sánchez, que representa el amor frustrado o ese amor imposible, esa quimera que atormenta también en gran medida al dictador, a ese patriarca; y por otro lado también Leticia Nazareno, que es la esposa y que es un personaje también que aparece bastante martirizado, o que podríamos relacionar con esa idea del amor más sumiso, esa manipulación, esa pérdida de identidad. Bueno, daría para mucho también analizar a los personajes femeninos, pero yo me quedo con una idea que leí, no recuerdo exactamente cuál fue la fuente, pero venía a decir que el universo femenino que plasma Gabriel García Márquez en esta historia está representado por tres arquetipos fundamentales, que son el de la madre, que es un personaje, es el eje vertebrador de la historia y es el que aparece, es el que hace tambalear un poco ese mundo de poder y esa ilusión en la que vive el patriarca; el de la damisela y el de la bruja. Es inalcanzable y ese peligro que parece asolarlo en algunos de los momentos y que parece ser también su punto débil. Bueno, la verdad es que también es muy interesante cómo aborda ese universo femenino y esas protagonistas femeninas, y la relación que tienen tanto con el protagonista como con el resto de personajes secundarios. Así que bueno, sin enrollarme más con este libro, paso a hablaros ya del siguiente, que es un libro al que yo le tenía el ojo echado ya desde hace bastante tiempo. Se trata de Tierra de Mujeres, de María Sánchez, una mirada íntima y familiar al mundo rural. Bueno, yo a María Sánchez la verdad es que le tenía muchas ganas de leerla, sobre todo su poesía. Hace poco ha editado una nueva antología que creo que se titula Fuego la sed, que es un título que me parece bastante evocador, llamativo, que me llama mucho la atención, muy contundente también, y desde luego misterioso, te invita a descubrir su poesía y a leerla. Pero finalmente en la biblioteca, cuando vi este libro, pues me lancé a por él, y la verdad es que es bastante breve, es un ensayo que también me ha generado sentimientos encontrados. En este caso tengo que decir que justamente el hecho que me vincula a este libro, o que me hace tener una conexión especial con él, que es el también formar parte o vivir en un entorno rural, ser una mujer que vive en un pueblecito, que ha decidido estabilizarse y quedarse en el pueblo a vivir, pues eso ha sido como un arma de doble filo, porque por un lado no me ha aportado nada nuevo, porque es una realidad en la que yo vivo y en la que me desenvuelvo, y desde ese punto de vista pues me ha dejado un poco más fría. Pero por otro lado, por esa misma conexión que tengo y por formar parte de ese mundo rural, también tengo que reconocer que ha sido un libro muy especial para mí, sobre todo en la segunda parte, en la que ella se adentra más en su historia personal y hace un pequeño homenaje a las mujeres de su vida, sobre todo a su madre y a su abuela. Y claro, aquí sí que me emocioné mucho y fue un momento que viví pues muy especial para mí y con el que me sentí muy identificada, al fin y al cabo. En la primera parte trata de manera más generalizada el ámbito rural desde el punto de vista del feminismo, de cómo se afronta y cómo ha ido evolucionando el papel de la mujer, una mujer que también ha trabajado en el campo, pero que ha sido considerado como el ángel del hogar, ha tenido también ese segundo plano, ha quedado relegada a un papel pues mucho más silencioso, más sutil. Luego también me ha llamado un poco la atención, o bueno, me ha gustado que destaque el cómo ven el resto de las personas o periodistas y la gente en general
el tema del mundo rural como si fuese una nueva moda y se atreven a hablar de la slow life, ¿no? Del modo de vida, del estilo de vida rural, de ese nuevo ruralismo, podríamos decir, sin llegar nunca a entenderlo ni a comprenderlo, porque se nota siempre esa distancia de la persona que no está en realidad en el ambiente rural, que no se desenvuelve y no vive su día a día en el mundo rural y por lo tanto no lo llega a conocer. Y entonces siempre vemos algunos artículos o algunos textos que hablan del mundo rural, pero que en realidad no llegan a sumergirse en él de lleno y no transmiten bien exactamente cuál es la situación y cómo ha ido cambiando todo con el paso del tiempo. En ese sentido sí que se nota muy bien que María Sánchez forma parte de este mundo rural y que esa mirada más íntima y más familiar pues sí que logra traspasar en gran medida las páginas del libro, sobre todo, como ya os decía, en esa segunda parte que es más personal y es más especial, está más vinculada con su propia historia y que puede hacer que te sientas identificada y que te llegue, como a mí me ha pasado. Así que bueno, si os interesa el tema, pues os lo recomiendo, es una lectura ágil, sencilla, se lee muy bien y contadme si habéis leído su poesía, qué tal, qué os parece, porque la verdad que me gustaría también animarme con el tiempo con ella, a ver qué tal me va. Luego, por otro lado, hoy estoy yendo, la verdad, bastante rápido, pero la verdad es que, bueno, son unos libros de los que tenía ya ganas de hablaros, que se me quedaron ahí en el tintero, y uno de ellos fue La idea natural de María Negroni. Este libro ha sido muy interesante, muy extravagante también, porque lo que aquí hace María Negroni es que nos va hablando, nos va dando pinceladas de la vida de algunos personajes, de personas que están muy vinculadas con el mundo de la botánica y con el mundo pues, de los insectos y de todo lo que tiene que ver con esa idea natural. Desde exploradores hasta pensadores, filósofos, escritores, que a mí reconozco que ha sido la parte que más me ha interesado, naturalistas. Es como una especie de guía, en realidad hay que leerlo como una guía porque para cada uno de los autores, por ejemplo, en este caso, a ver, Honoré Fragonard, Alexander Humboldt, bueno, Ralph Waldo Emerson, que me ha recordado que tengo este autor muy pendiente, son 2 o 3 páginas a lo sumo lo que hay de cada uno de los autores. Entonces, lo que a mí me ha hecho este libro es despertarme muchísima más curiosidad por seguir investigando y profundizando en la vida de todos estos personajes. Te deja con la miel en los labios porque al final, pues, te cuenta muy poquito sobre su vida, pero claro, te da las claves para que tú quieras seguir investigando. Es verdad que te atraen unos más que otros, pero ha sido una lectura que he disfrutado muchísimo, ha sido como una especie de viaje de aventuras, porque una vez que ibas investigando sobre algunos de ellos, pues te dabas cuenta de determinados vínculos, por ejemplo, entre Ralph Waldo Emerson y Susan Fermion Cooper o David Thoreau, que fue su discípulo, pues hay una serie de vínculos muy interesantes para conocerlos entre ellos. A mí me ha recordado que tengo justamente pendiente leer a Emerson con su obra Naturaleza, que además tengo una edición preciosa de Nórdica que me espera aquí en casa, y el famosísimo, y podríamos considerar como una especie de Biblia también, del naturalismo y de la filosofía y de la literatura, que es Walden de Thoreau. Entonces, en ese sentido, pues también me ha recordado, porque aquí está incluida tanto una pequeña biografía, unas pinceladas, como os decía, de Emily Dickinson, que a mí es una poeta con la que no empecé con muy buen pie, pero que a medida que fui leyendo más su poesía, me ha terminado conquistando y que quiero seguir descubriendo. Me llama también mucho esa parte relacionada con la botánica, con su herbario. Y por otro lado, Nabokov. Nabokov era un obseso, podríamos decir, de las mariposas. Esa faceta suya se conoce muy bien aquí y a mí pues también me ha recordado que tengo muy pendiente leer este autor, su obra Lolita en concreto, la obra más famosa, pero la verdad es que tiene varios libros que me llaman mucho la atención. Lolita, bueno, voy a contar aquí una especie de anécdota, es un libro que me llama muchísimo sobre todo la atención desde que vi la adaptación de La librería, de la novela de Penélope Fitzgerald. La adaptación es maravillosa de Isabel Cochet, me encantó, de hecho la he visto 2 o 3 veces.
He cometido el error de ver primero la adaptación y no haber leído todavía el libro. En el 90% de los casos suele ser siempre muchísimo mejor el libro, pero es que a mí el miedo que me da es que me gusta tantísimo la película, es muy especial para mí, no sé por qué, pero me llegó mucho y me encanta. Y ahora el miedo que tengo es leerme la novela y que se pierda ese efecto o que, no sé, me decepcione un poco. De todas formas, es un libro que quiero leer y uno de los puntos o uno de los libros que aparecen en esa película, en esa historia, es Lolita, de Nabokov. Y desde ese momento dije, bueno, yo tengo que leer ya Lolita, tengo que descubrir esa parte polémica y descubrir esta historia, a ver qué opino yo de ello. Pero bueno, he ido pasando al final el tiempo y entre unas cosas y otras, pues todavía no he leído Lolita. Y el caso es que me he ido por las ramas, que todo esto venía a que Nabokov es otro de los escritores que aparecen aquí reflejados. En fin, el caso es que es un libro muy interesante. Hay también una serie de exploradores y de exploradoras, sobre todo, se me ha olvidado, era María... Jean-Jacques Rousseau también aparece, Voltaire, aquí, María Sibila Merian. Esta mujer, estuve investigando un poquito más sobre ella y me parece fascinante su vida, su trayectoria, lo que le ocurrió. Bueno, por eso os digo que es un libro muy interesante y si os llama la atención esta relación entre botánica, naturalismo, literatura y biografía, es una mezcla perfecta y la verdad que se lee también, no se lee muy rápido porque como os digo, da mucho pie a seguir investigando y profundizando y entonces tardas un poquito más y te tomas tu tiempo y quieres seguir aprendiendo más cosas, pero si no, la verdad es que se lee muy bien y te vas quedando con diferentes bocados de estas vidas y de estas experiencias que te va contando María Negroni. Así que también ha sido un descubrimiento bastante positivo. Otra novela que leí en el mes de marzo y que me impactó en cierta manera y que también dio pie a que siguiese investigando sobre todo sobre la vida de su autora fue Matilda, de Mary Shelley. Me sorprendió mucho sobre todo por la temática que trata. Es una novela que está muy bellamente escrita, con un estilo muy bello, con una retórica muy determinada, muy lírica en ocasiones, con mucho detenimiento en las descripciones, en los detalles, pero sobre todo es la temática que trata la que llama la atención. La temática va a girar en torno a la relación tan compleja que se establece entre un padre que ha estado ausente durante la mayor parte del tiempo, durante la infancia sobre todo de la protagonista, de Matilda, y el sentimiento que comienza a aflorar con respecto a Matilda, la protagonista, por parte de su padre. Esto va a desencadenar la tragedia y otro hecho que va a ser también muy significativo y muy particular. Y todo ello, ya os digo, con una armonía lingüística, podríamos decir que contrasta mucho con esa dureza en cuanto a los elementos de la trama o de la historia en sí, a lo que nos va mostrando y nos va contando, sobre todo con respecto a la idea de familia. Es bastante asfixiante la atmósfera que construye en determinadas ocasiones y en determinados momentos. Es un libro bastante breve, que se lee fácil, pero que sobre todo te deja sorprendida porque te deja con las ganas de conocer mejor, o por lo menos a mí me pasó, a Mary Shelley. Yo ya había leído Frankenstein, que me gustó muchísimo. Qué idea tan equivocada tenía de ese libro y bueno, y creo que está bastante generalizado porque las adaptaciones al cine y demás han deformado mucho la idea que tenemos de Frankenstein y de la criatura. Es un libro que me encantó, pero es muy diferente a este. Y a raíz de leer Matilda, vi una adaptación, creo que se llama Mary Shelley, no lo recuerdo muy bien, pero os lo voy a dejar por aquí. La adaptación me gustó mucho y además te lleva a querer leer también la obra poética de Percy Shelley, a querer retomar a Lord Byron y bueno, la verdad que tenían unas vidas para investigar en ellas. Y también me leí en digital, aunque me quedan 2 capítulos, creo que recordar que eran 2 capítulos, no la leí al completo, pero una biografía escrita por Anne K. Mellor
de Mary Shelley sobre su obra, su vida y sus monstruos o algo así, creo que era el subtítulo. Está editada por Akal y la verdad es que merece muchísimo la pena. Ahí comprendes, leyendo esa biografía, cómo era la relación tan compleja que tenía Mary Shelley con su padre, sobre todo, muy distinta a la que aparece en la adaptación al cine, todo hay que decirlo. La relación de admiración tan profunda que tenía con respecto a su madre, su concepto de familia, sus miedos, bueno, todo lo que al fin y al cabo hace que ella escriba historias como por ejemplo la que encontramos aquí en Matilda. Marta, de No Solo Clásicos, tiene un vídeo en el que creo que trata la vida tanto de Mary Shelley como de Lord Byron. Súper interesante, se llama Vida de dos genios o algo así, no estoy muy segura, pero os lo voy a dejar en la cajita de información porque merece muchísimo la pena, sobre todo si queréis profundizar un poco más en la vida de Mary Shelley. Y ya os digo que es un libro que a mí me ha sorprendido, muy diferente a Frankenstein, aunque quizá podamos encontrar ahí algún vínculo sobre las ideas de soledad, sobre todo, y de apego. Pero bueno, ya os digo, bastante sorprendente y distinto a lo que yo me esperaba, desde luego. Y por último, leí también un libro de relatos de José Saramago. Yo tenía muchas ganas de volver a leer a Saramago después de haber leído su gran distopía, Ensayo sobre la ceguera. Tengo pendiente leer Ensayos sobre la lucidez, aunque he visto por ahí bastantes batacazos o algunas opiniones que, bueno, claro, después de leer Ensayos sobre la ceguera, que a mí me parece que es una distopía completamente apasionante, fascinante, a mí me gustó muchísimo, me dejó casi sin palabras, no me esperaba algo así, pues las segundas partes a veces hay que tener cuidado con ellas, pero bueno, la verdad es que tiene muchos libros que me llaman muchísimo, me llaman la atención un montón, sobre todo el de las intermitencias de la muerte, creo recordar que es, porque claro, esa idea de un mundo en el que no puedes morir, en el que la muerte no existe, me parece cuanto menos perturbadora y la verdad que me llama muchísimo la atención ese libro. Pero vi este también en la biblioteca de Casi un objeto y la verdad es que los relatos son la mayoría espectaculares. Ha habido unos que me han gustado mucho más que otros, todo hay que decirlo. Destaco sobre todo dos, que son el de Embargo y el de Cosas. El último, el de Desquite, para mí fue más flojillo, o yo al menos no conecté con él, me dejó muy fría, es uno de los relatos más fantasiosos, podríamos decir. Y el primero, que creo recordar que se titula Silla, me pareció muy ingenioso, trata también sobre la caída de un dictador, que me gustó leerlo más o menos de manera paralela y muy cercana en el tiempo a El otoño del patriarca, y la verdad es que es muy, muy original. Es una distopía que me gustó mucho, te va narrando esa caída del dictador, simbolizándolo a través de una silla a la que la polilla y el paso del tiempo va desgastando hasta que finalmente se destruye, acaba totalmente rota, desmembrada, como ese poder y esa figura de lo que suele representar un dictador. Pero el de Embargo, que creo que es el que leí justo después, creo que era el segundo, me pareció, bueno, crea una atmósfera totalmente asfixiante. Imagina, bueno, tengo un short que grabé sobre estos relatos porque la verdad es que me parecieron muy interesantes. Que tu coche no te deja salir, que se apodera de ti, porque la verdad es que el nexo de unión de casi todos estos relatos es que los objetos cobran vida y son ellos los que tienen el protagonismo. Y te estás quedando sin gasolina y claro, vas derecho a un destino cuanto menos negro y, bueno, podríamos decir a la muerte. ¿Qué haces? ¿Cómo escapas si tú no eres el que lo controla? Y el de Cosas es también una especie de distopía muy relacionada con con el de Embargo. A mí me recordó también mucho a Aldous Huxley. Yo de Aldous Huxley leí Un mundo feliz y me encantó. Es una de mis distopías favoritas.
Y me recordó mucho esa forma de construir la atmósfera y de conseguir que te agobies leyendo el libro y que además no puedas parar de leer. Los objetos y las cosas pues van desapareciendo con unas consecuencias apabullantes para los seres humanos que ven cómo no pueden hacer nada. Es una sensación de impotencia que logra transmitir muy, muy, muy bien por el ritmo, por la forma que tiene de ir contándolo y por la originalidad. Me han parecido, la verdad, que unos relatos sobre todo muy originales y muy peculiares. Así que, bueno, también os lo recomiendo mucho, sobre todo si ya habéis leído a Saramago y es un autor que os gusta y si os gusta también las distopías. Ahora que estamos en mayo, que se suele hacer una especie de... ahora no me sale la palabra, iniciativa, que es el Mayo de la ciencia ficción, Mayo Sci-Fi, pues creo que podría ser una muy buena opción leer estos relatos. Yo no soy muy de ciencia ficción, pero reconozco que las distopías sí que me llaman bastante la atención y las que he leído hasta el momento me gustan mucho. Así que quizá que este mes sería un muy buen mes para que cayese por fin alguna de las grandes distopías de Orwell, que sé que tengo delito, de verdad, que fatiga me da decirlo, pero es que todavía no he leído ninguna de las distopías, ni Rebelión en la Granja, ni la grandísima distopía de 1984. Pero bueno, a ver si este mes ya cae alguna de ellas, porque como la ciencia ficción es verdad que siempre ha sido un género para mí, pues más secundario que no me ha llamado tanto, pues tengo muchísimo, muchísimo por leer y por muchísimas cuentas que saldar, diríamos, con la ciencia ficción. Así que bueno, en definitiva, esto era lo que quería contaros en el vídeo de hoy. Estos son los libros que cerraron mi mes de marzo. Bueno, los fui leyendo algunos antes, otros después, pero que cierran ese balance lector del mes de marzo que tenía muy pendiente. Y nada más, espero que estéis todos muy bien, que estéis leyendo mucho, comentadme si habéis leído estos libros y muchísimas gracias por el apoyo y por estar siempre ahí. Vendré con nuevos vídeos que ya no tengan tanto que ver con el balance, aunque tengo pendiente el de abril, que no sé si lo uniré con mayo, bueno, ya veremos lo que voy haciendo. Tengo también pendiente el vídeo sobre Stefan Zweig, pero quiero leer 2 o 3 novelitas más cortas antes de hacerlo. Y bueno, tengo muchísimos ahí pendientes y otros que se me han ido ocurriendo, así que bueno, no sé cuál será el siguiente, pero el caso es que me despido hasta aquí con otra vez más mi más sincero agradecimiento y nada más, que nos vemos muy prontito. ¡Chao!